Cuando fui con mi jefe a conocer a un cliente importante. Resultó que el cliente era en realidad mi papá. Me vio trabajando y no me molestó. Solo en silencio escogió los platos que me gustaban y los puso en mi plato. Después de cenar, mi jefe originalmente planeaba llevarme a casa en coche. Pero sin darme cuenta, enlacé mi brazo con el de mi papá y dije: «Vamos a casa juntos». Mi papá se fue sonriendo, mientras Daniel se quedó sentado en su coche a poca distancia. Cuando llegué a casa, vi una avalancha de mensajes sin leer en mi teléfono de mi prima Jenny. Todos sobre mi jefe. «Emily, ¿has perdido la cabeza? Solo eres una empleada. No eres tú quien debería estar apareciendo. Si alguien debería estar ahí, soy yo. Ese viejo se ve tan repugnante. Claramente no es una buena persona. No dejes que te engañe. No es demasiado tarde para detener esto. Y en cuanto a tu jefe, ni siquiera tiene una oportunidad. Entiendo que quieras tomar un atajo. Pero lo estás ayudando a él en lugar de a mí. Claro, ese viejo está ofreciendo más dinero ahora mismo. Pero yo tampoco soy tan malo. ¿Verdad? Soy joven, saludable, fuerte. Y bueno en la cama. ¿En qué soy peor que alguien de 65 años? Confía en mí, Emily, él nunca te va a satisfacer. Esa fue la primera vez que vi a Daniel decir tanto de una vez. Después de la universidad, regresé a casa a Chicago y me uní a una startup. Escuché que el jefe, Daniel, se había graduado apenas un año antes que yo. No pudo encontrar trabajo por todo un año. Así que decidió empezar su propia empresa. Aparte de ser un poco torpe comunicándose a veces. En realidad era un buen tipo. Cuando no teníamos suficiente trabajo, incluso salía a hacer trabajos ocasionales solo para asegurarse de que nos pagaran. Llevaba casi medio año en la empresa cuando Daniel empezó a tener algo de éxito. El negocio se expandió. Contrató a 2 personas más y me ascendieron a su asistente. Saliendo con él para manejar clientes. Honestamente, si no hubiera sido por los $450 extra de aumento en mi cheque, habría preferido quedarme en la oficina, disfrutando el aire acondicionado, ordenando comida para llevar y esperando el día de pago. Incluso conmigo acompañándolo. Daniel nunca realmente se aprovechó de mí. Siempre manejaba él mismo. Me senté ahí comiendo el desayuno que me trajo, escuchándolo pintar grandes promesas. Emily, has estado conmigo el tiempo suficiente. Sabes qué tipo de persona soy. No te voy a estafar. Masticaba pensando que estaba bastante sabroso. Últimamente has estado trabajando duro. Corriendo por todos lados. Lo he notado todo. Mañana, después de que nos reunamos con ese gran cliente y cerremos el trato, me aseguraré de que recibas una bonificación. Asentí con entusiasmo entre bocados. Genial, por cierto, ¿qué es esa capa crujiente y delgada dentro de esta caja? Está deliciosa. Murmuró algo. Pero no estaba realmente escuchando. Solo me preguntaba si podría comprarme 2 cajas más. Me froté el estómago. Ah, bueno, no hay razón para desperdiciar comida gratis. Jefe. Aún no estoy lleno. Daniel se veía satisfecho. Si puedes comer, eso significa que todo está estable. Se tomó muy en serio la próxima cena. Trabajó hasta muy tarde en la noche, preparando materiales e incluso reservó un restaurante de lujo de 7 estrellas en el centro. Era la primera vez que lo había visto tan concentrado y serio. Y yo también me preparé. Escuché que este gran cliente fue introducido por su familia. Daniel había estado trabajando duro durante casi 2 años con poco que mostrar. Y su familia finalmente decidió ayudar. Algunos niños ricos con demasiado orgullo podrían ver eso como condescendiente y rechazarlo de inmediato. Pero Daniel era diferente. Tenía más de una docena de empleados que dependían de él. No podía simplemente abandonarnos. Era responsable de esa manera. Porque él mismo había sufrido el desempleo. Se negó a dejar que sus empleados pasaran por lo mismo. Así que le dio gran importancia a esta reunión.
Se vistió impecablemente con un traje. Y por una vez yo también me puse un atuendo formal de oficina. Llegamos temprano al restaurante. Daniel seguía revisando su reloj nerviosamente. «Jefe, ¿estás nervioso?», le bromeé. Él admitió: simplemente no sé si un cliente importante como este mirará por encima del hombro a una empresa pequeña como la nuestra. Le di palmaditas en el hombro. Relájate. No importa lo que pase. No vamos a abandonarte. Después de todo, ¿quién se alejaría de un trabajo donde el sueldo era decente? El jefe trabajaba más duro que todos los demás. Y aún era una especie de tonto de corazón. Tan pronto como terminé de hablar, la puerta del salón privado se abrió. Y una figura familiar entró. De inmediato, Daniel cambió de modo, apresurándose hacia adelante con una sonrisa cortés. «Señor Lee, hola, señor Lee». No esperaba que el gran cliente del que Daniel había estado hablando fuera en realidad mi papá. David Lee. Mientras todos tomaban sus asientos, me acerqué a Daniel y le susurré: «Este es pan comido». Me miró completamente confundido. Y no pude explicar mucho más. En cambio, le dirigí una mirada discreta a mi papá al otro lado de la mesa. El ojo de mi papá estaba funcionando. Y no trató de entablar conversación personal conmigo. Me senté al lado de Daniel. Y mi papá se deslizó directamente a la silla de mi otro lado. Había muchos asientos disponibles. ¿Por qué tenía que sentarse junto a mí? Por supuesto, mi papá captó mi queja no expresada. Estaba a punto de levantarse cuando Daniel rápidamente lo detuvo. «No, no, está bien. Señor Lee, siéntese donde guste». Debajo de la mesa, Daniel me dio una patada rápida. Cerré la boca y me comporté. Por un momento casi se me escapó y llamé papá a mi papá en voz alta. Mi papá le dio a Daniel una mirada de aprobación. Luego cambió suavemente a conversación de negocios. Cuando me vio sacando ordenadamente los documentos preparados, sonrió con orgullo paternal. «Señor Son, su asistente es bastante bueno». Daniel agitó las manos. «¿Nervioso?» «Para nada. Para nada». Durante la cena, mientras Daniel y mi papá discutían trabajo, mi papá todavía me servía comida como solía hacerlo cuando era pequeño. Crecí acompañándolo a cenas como esta. Así que no lo pensé dos veces. Ni siquiera noté lo extraña que se estaba poniendo la expresión de Daniel. Antes de que la comida realmente terminara, Daniel de repente dejó sus palillos y dijo: «Ya terminé». Levanté la vista hacia mi plato. Sobresaltada. Todavía quedaba tanta comida. «¿Ya terminaste? ¿Cómo puedes haber terminado?». Me lanzó una mirada severa, diciéndome que me quedara callada. Luego me levantó de mi asiento. Antes de irnos, miró hacia mi papá con una expresión complicada. «Gracias, señor Lee, por cuidar de mi asistente. En cuanto a la colaboración, hablaremos de eso en otro momento». Daniel no era el hombre más orgulloso del mundo. Pero sí tenía algo de dignidad. No era ciego. Podía ver perfectamente bien que este anciano parecía tener sus ojos puestos en su asistente. Me quedé mirando a Daniel, completamente perdida. Mientras de repente adoptaba una pose heroica. «Emily, tú eres mía. No dejaré que sufras». Me quedé atónita. «¿De qué estás hablando de repente?». «Voy a traer el auto». Parpadeé confundida. Así que íbamos a terminar la noche. Así no más. Daniel se fue apresuradamente y solo momentos después mi papá también salió. Me acarició la cabeza. «Emily, ¿terminaste con el trabajo?». Dudé, luego asentí. «Supongo que sí». El jefe tuvo un cambio de humor y me dejó salir temprano. «Olvídalo». Agarré el brazo de mi papá. «Vamos, regresemos a casa juntos». «Está bien», dijo con una sonrisa. Mientras no muy lejos, el auto de Daniel salió del estacionamiento. Justo a tiempo para verme caminando del brazo con mi papá. En su mente no había duda.
El viejo ya había puesto sus ojos en su inocente y bondadosa asistente. Cuando llegué a casa, mi teléfono estaba inundado de mensajes no leídos de Daniel. Emily, ¿estás loca? La compañía no está quebrando. Y no es como si no pudiera permitirme mantenerte. ¿Por qué te fuiste con ese viejo? No necesitas sacrificarte por el trabajo. ¿Y si alguien va a hacer sacrificios? Debería ser yo. Ese viejo se ve lujurioso. Puedes notar que no es buena persona. No dejes que te engañe. No es demasiado tarde para dar marcha atrás. Mensaje tras mensaje. Estaba fuera de control. Emily, ¿no dijiste que no me abandonarías? Puedo entender si quieres tomar un atajo. Pero ¿por qué ayudarlo a él y no a mí? Claro, ese viejo está ofreciendo una dote más grande ahora. Pero yo tampoco soy tan malo. ¿Verdad? Soy joven, saludable, fuerte. Y tengo resistencia. ¿En qué soy peor que alguien de 65 años? Créeme, él nunca te va a satisfacer. Yo sí puedo. Era la primera vez que había visto a Daniel escribir tanto. Lo pensé y finalmente le envié un solo mensaje de vuelta. Es mi papá. La ventana del chat se quedó completamente en silencio durante 5 minutos. Entonces Daniel finalmente respondió. Te obligó a llamarlo así. ¿Verdad? Puse los ojos en blanco. Daniel, nací para llamarlo papá. Nadie tiene que obligarme. Papá es papá. ¿De qué otra manera lo llamaría? ¿Realmente la vida familiar de Daniel era tan desastrosa? ¿Tenía algún tipo de trauma infantil? ¿Cicatriz psicológica o problema familiar que lo hacía distorsionar las cosas de esta manera? ¿Por qué no podía simplemente aceptar la palabra papá por lo que era? En lugar de llamarlo papá. ¿Debería haberlo llamado el viejo Won de al lado? Olvídalo. Los asuntos familiares de otras personas no eran míos para cuestionar. Al otro lado del teléfono. Daniel sonaba profundamente dolido. Está bien, ahora entiendo. Pensé que había explicado todo claramente. Así que me sentí aliviado. Bien, mientras entiendas. Dejé escapar un suspiro de alivio. Seguro de que el malentendido había terminado. Pero de su lado, Daniel fruncía el ceño con fuerza. ¿Por qué seguía siendo tan ciego a la verdad? Jefe, añadí con cuidado. No quiero que nadie más sepa sobre esto. ¿Puedes mantenerlo en secreto por mí? No quiero que mis compañeros de trabajo descubran quién es mi familia. Me preocupa que si lo supieran ya no compartirían bocadillos conmigo. Incluso podrían chismear a mis espaldas diciendo que solo fingía ser normal. La gente puede ser mezquina estos días. Así que simplemente no puedo soportar ver a otros hacerlo bien. Daniel me tranquilizó. No te preocupes. No le diré a nadie que andaría difundiendo algo así de todos modos. No es como si fuera un chismoso. Con eso nuestra conversación terminó. Sintiéndome satisfecho, me dejé caer en la cama y dormí profundamente. Daniel, sin embargo, pasó la noche dando vueltas en su cama king size sin poder descansar. Después de un fin de semana feliz. Llegó el lunes y regresé a la oficina. Un compañero de trabajo me saludó calurosamente con 2 bollos al vapor y luego susurró. Ten cuidado. El señor Son está de mal humor hoy. Cuando la empresa se expandió por primera vez y Daniel necesitaba elegir un asistente. Nadie quería el trabajo. Nadie quería seguirlo haciendo mandados todo el día. En una startup, tanto la empresa como sus empleados eran aún jóvenes. La mayoría de nosotros acabábamos de salir de la universidad. Acostumbrados a holgazanear. Y no nos gustaba tener al jefe vigilándonos. Cuando llegó el momento de elegir a su asistente. Fui el único que se ofreció como voluntario. El alivio en los rostros de todos los demás era obvio. Y la forma en que me miraban estaba llena de admiración. Como si los hubiera salvado a todos. Desde entonces mis compañeros de trabajo me habían respetado por ser capaz de aguantar. Corriendo por todos lados con Daniel bajo presión constante. En el fondo les preocupaba que si alguna vez renunciaba, la carga recaería sobre ellos en su lugar.
Así que ahora, cada vez que Daniel estaba de mal humor, mis compañeros de trabajo me avisaban amablemente. Por si acaso. Efectivamente, esa mañana Daniel ya le había gritado a alguien, culpando al clima por ser pésimo y ponerlo de mal humor. ¿Podría ser que el trato con mi papá no hubiera salido adelante? Pero por lo que vi, papá parecía tenerle un alto concepto. Durante el fin de semana en casa, papá incluso mencionó a Daniel, diciéndole joven y capaz. Un talento en ascenso. Preparé una taza fresca de café molido a mano y toqué la puerta de su oficina. Pasa, dijo Daniel. Su voz era notablemente más baja de lo habitual. Y no sonaba para nada alegre. Entré con cautela. Jefe, aquí está su café. Al escuchar mi voz, levantó la cabeza de la computadora. Sus ojos se fijaron en mí con una expresión complicada. Pensé que no ibas a volver. Eso me desconcertó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era fin de semana. No trabajo los fines de semana. Los lunes son para trabajar, ¿no? Daniel murmuró, pensé que ibas a renunciar. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que quería decir. Ya se había enterado hace 2 días de que yo era la hija de David Lee. Así que ahora asumía que era una niña rica mimada que no se rebajaría a trabajar en su pequeña empresa. Realmente no podría haber estado más equivocado. Lo admití. Sí, solía ser una princesa mimada. Pero después de 5 años de estudiar en el extranjero y mantenerme sola, cambié. Completamente. Ya no era exigente con la comida. Después de que regresé a Estados Unidos, sentí que podía comer cualquier cosa. Prácticamente comería comida para perros si tuviera que hacerlo. ¿Y el llamado síndrome de princesa? Desapareció. Mientras estuve en el extranjero. Incluso trabajé en un restaurante lavando platos solo para sobrevivir. Pero era cierto. Yo era la hija menor de la familia. Y además una niña. Creciendo en una familia llena de hijos varones. Mi nacimiento fue como nacer con una cuchara de plata en la boca. Y en el sentido más literal. Me mimaron sin límites. Todo lo que quería, lo conseguía. Incluso en la secundaria. No podía vestirme o alimentarme sin que alguien lo hiciera por mí. Finalmente mi mamá tuvo suficiente. No podía soportar verme crecer tan consentida. Para endurecerme y temiendo que mantenerme en casa me arruinaría. Tomó una decisión firme. Se armó de valor y me envió al extranjero. Aparte de la matrícula, tenía que resolver todo lo demás por mi cuenta. Incluso cortó el dinero que mi papá y mi hermano solían enviarme. Esos 5 años en el extranjero fueron como una metamorfosis completa para mí. Aprendí a lavar mi propia ropa, cocinar mis propias comidas y ganar mi propio dinero. Ya no me atrevía a comprar productos de lujo. La niña consentida que había sido una vez se había ido para siempre. Incluso tenía miedo de volver y caer en las garras de mi mamá otra vez. Razón por la cual me apuré a encontrar un trabajo afuera antes de que pudiera arrastrarme de vuelta. Daniel no tenía idea de lo animada y alegre que era ahora. No voy a renunciar al hijo de Daniel. Le dije. Realmente no sabes cómo es mi vida en casa. Mi mamá es una mujer dura. Si regreso, no hay manera de que la pase bien. Por ejemplo, no he visto a mi hermano sonreír en mucho tiempo. La mente de Daniel se fue directo a otro malentendido otra vez. Está bien, dijo suavemente. Si tienes dificultades, puedes decírmelo. En su mente ya estaba seguro de que yo debía haber tenido algún tipo de dificultad que me obligó a todo esto. Se estaba imaginando a la sociedad moliendo a una joven. De buen corazón y pura. Recién salida de la universidad. Hasta convertirla en alguien desesperada. Lo descarté con un gesto. Está bien, puedo manejarlo yo misma. Por una fracción de segundo, algo tierno parpadeó en los ojos de Daniel. Casi como si se estuviera enamorando. Verme tan fuerte y optimista. No quebrada por la vida, despertó algo profundo en él. Su instinto de proteger. Y con Daniel tratándome tan bien.
Y mis compañeros de trabajo siendo tan amigables. No me iría a ningún lado a menos que él me echara. Te dije que no te abandonaría. Dije seriamente. Emily, Daniel vaciló queriendo preguntar sobre mi papá. Tú y David lee. Pero luego se detuvo. Había prometido no volver a mencionarlo. Y había oídos por todas partes. Hablar de eso podría arruinarlo. Pensé que estaba preocupado de que pudiera mezclar asuntos personales y profesionales. No te preocupes, conozco mis límites. En la superficie el señor Lee y yo no tenemos ninguna relación. El corazón de Daniel estaba girando con preguntas. Entonces por debajo todavía hay una conexión. ¿Es eso lo que quería decir? ¿Qué tan difícil es la situación de su familia si se ha atado a un hombre rico? ¿Pero aún necesita trabajar para mí? Ya sabe que un viejo como David Lee no es confiable y quiere mantener un plan de respaldo. Es tan joven y sin embargo está cargando con toda la carga de su familia. Una chica luchando tan duro en el mundo. No es de extrañar que esté haciendo estas cosas. No es su culpa, es la injusticia del mundo. Es su propia culpa por darse cuenta demasiado tarde. Por no aferrarse a ella. Por ser indeciso y no confesarse cuando tuvo la oportunidad. Por no intervenir cuando ella estaba luchando. Si tan solo fuera más fuerte. Tal vez ella no tendría que apegarse a algún viejo. Los ojos de Daniel sobre mí se volvieron más y más extraños. Mientras yo no tenía idea de que él estaba imaginando todo esto. Solo me di cuenta de que desde entonces. Daniel se volvió aún más amable conmigo. No sabía si estaba tratando de ganarse mi favor por mi papá o algo más. Empezó a invitarme a pequeños caprichos especiales. Deslizándome dinero extra. Por ejemplo, cuando me pidió que comprara algo que costaba $100. Me daba $1,000 y me decía que me quedara con el resto como propina. No solo eso, sino que al final del mes, cuando llegó mi salario, encontré $20,000 extra en mi cuenta. Daniel explicó, esto es lo que te mereces. Te dije, mientras estés conmigo, no permitiré que sufras. Estos $20,000 son tu bonificación. Me esperaba una bonificación. Pero no tanto. ¿Qué tipo de jefe ángel era este? Estaba tan emocionada que salté y le di a Daniel un gran abrazo. No exagero. Después de vivir años siendo pobre en el extranjero, me había vuelto una total amante del dinero. Claro, mi valor neto en papel era de millones. Pero todo ese era dinero de mis padres. Y sabía que mi mamá podía quitármelo en cualquier momento. Había aprendido una verdad dura. El único dinero real es el dinero que ganas tú mismo. Así que sí, $20,000 me hicieron genuinamente feliz. Viendo mi emoción. Los labios de Daniel se curvaron en una sonrisa inconsciente. Se acercó más y susurró. SHH. No dejes que nadie sepa. No les di tanto a los demás. Asentí rápidamente, luego Daniel metió la mano en su bolsillo y sacó un boleto de avión. Y están esas vacaciones que te prometí. Te reservé un viaje de lujo de 5 días a la playa. Dios mío, grité. Siempre he querido ver las lágrimas azules. Gracias, jefe. Dije dramáticamente. De ahora en adelante seré tu sirviente leal. Alimentarte, servirte, mimarte. Incluso seguirte hasta una pared si fuera necesario. Daniel se rascó la cabeza. Un poco avergonzado por mis elogios exagerados. Y lo desestimó con una risa. No es nada realmente, solo algo pequeño. Quienquiera que haya dicho que este jefe era tacaño. Era demasiado generoso. El viaje de lujo de 5 días a la playa tenía una hora de salida fija. Así que al día siguiente empaqué mis maletas y me dirigí hacia allá. Pero en el avión, me topé directamente con Daniel. Sentado justo a mi lado. El boleto había sido reservado por él. Así que no había forma de que no supiera que volaría hoy. Daniel, dije con sospecha. Él sonrió, tranquilo y sereno. Casualmente tengo un viaje de negocios en el mismo lugar. No te preocupes.
No interferiré con tus vacaciones. 2 horas después, cuando el vuelo aterrizó, fuimos juntos a recoger nuestro equipaje. He arreglado que el conductor del hotel nos recoja. Daniel explicó, está esperando en el estacionamiento. Nuestro hotel, repetí. Sorprendida, él asintió. Sí, reservé ambos. 2 suites, una al lado de la otra. Obtuve un descuento. Me registré en mi habitación. Pero justo cuando estaba guardando mis cosas, escuché un fuerte golpe en la puerta de al lado. Daniel salió. Por un segundo pensé que iba a tocar mi puerta. Después de todo, él había sido quien insistió en que viniera aquí a relajarme. ¿Pero no era todo esto un poco demasiado? Mismo vuelo, mismo hotel. ¿Habitaciones una junto a la otra? ¿No era esta solo otra forma de hacerme trabajar? Me preparé lista para que me arrastrara en mandados. Pero pasó media hora. Y el pasillo se mantuvo silencioso. Abrí la puerta, no había nadie. El corredor estaba vacío. Así que realmente se había ido a manejar negocios por su cuenta. Mis sentimientos eran complicados. Lentamente me dirigí al restaurante del hotel para cenar. Y envié un mensaje a mi mejor amiga Summer, que aún estaba atrapada trabajando horas extra. Modo vacaciones activado. Su respuesta llegó instantáneamente. Emily, tengo tantos celos que podría convertirme en un limón. El restaurante tenía enormes ventanas del piso al techo. Desde mi asiento podía ver la puesta de sol del océano. Nubes rosadas se derretían en las olas. Absolutamente impresionante. Tomé una foto y se la envié a Summer. Se volvió loca. Literalmente estoy arrastrándome por el piso de la oficina ahora mismo. Retorciéndome de agonía. Si mi papá supiera cuánto odio esto. Me convertiría en una tortuga esponjosa solo para escapar. Tenías razón desde el principio. Debería haberte escuchado cuando él me dijo después de regresar a casa que simplemente buscara un trabajo afuera en lugar de trabajar en la empresa de mi papá. Es la peor clase de escoria capitalista. Basura total. Ni siquiera perdona a su propia hija. 365 días al año, ni un solo día libre. Ni siquiera es humano. ¿Puedes creerlo? Trabajo como un perro todos los días del mes y ni siquiera me pagan. Dice que todo lo que gano pertenece a la empresa y la empresa me pertenece. Así que básicamente lo que es mío es suyo. Pero si quiero dinero para gastos personales, todavía tengo que rogarle. Es insoportable. Respondo honestamente. Vi esto venir. Si me uniera a la empresa de mi familia, probablemente estaría en la misma situación. Mis condolencias. No te preocupes, disfrutaré el paisaje por las dos. Tú sigue trabajando y yo seré libre en tu nombre. Ah, y por cierto, agregué. Mi jefe pagó el boleto y el hotel. No gasté ni un centavo. Summer explotó. Ese sí es un jefe de verdad. ¿Por qué no puede mi papá aprender una cosa o dos? Es un caso perdido. En serio, tu jefe ya te está tratando como la esposa del jefe. ¿Quién más recibe este tipo de trato? Dudé antes de responder. Tal vez sea porque sabe quién soy realmente. Por eso está siendo tan educado y considerado. Summer se enfureció otra vez. Entonces, ¿por qué mi papá no me trata mejor cuando sabe quién soy? ¿No se da cuenta de que un día terminará en una cama de hospital y yo tendré el poder de decidir si desconectar los cables? Solo esperen y verán qué filial seré. Después de desahogarse, volvió al tema. Si tu jefe te está usando para conectar con tu papá, entonces por supuesto debería tratarte bien. Eso tendría sentido. Al principio, yo también pensé eso. Admití, pero si ese fuera realmente el caso, ¿no debería estar ocupado trabajando en el trato de mi papá ahora mismo? En cambio, se está apresurando todo el camino hasta aquí en un viaje de negocios. Por lo que sabía, Daniel solo había conocido a mi papá a través de sus propias conexiones familiares. Y cuando se enteró de que yo era la hija de David Lee, incluso me prometió incómodamente que no lo volvería a mencionar.
Nunca me pidió ni una vez que le dijera algo a mi papá. Summer envió otro mensaje. Si te está tratando así de bien. Emily, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Ni siquiera mi papá me mima. No creo ni por un segundo que tu jefe no tenga motivos ocultos. Solo ten cuidado. Si no es tu dinero lo que busca, entonces son tus conexiones o tu apariencia. Bueno, el dinero estaba fuera de cuestión. Daniel era quien gastaba dinero en mí. No al revés. En cuanto a las otras dos posibilidades que mencionó Summer, esas aún estaban por determinar. Mantuve mis oídos atentos a cualquier movimiento en la habitación de al lado. No fue hasta después de las 9 de la noche que Daniel finalmente regresó. Abrí mi puerta inmediatamente. «Jefe, ¿ya cenaste?» Se sobresaltó con mi aparición repentina. «Sí, comí. Acabo de terminar una cena de negocios». «No salgas. No es seguro andar por ahí tan tarde. Una vez que termine con estos próximos días, puedo hacerte compañía». Percibí el olor a alcohol en él. Si ya había estado hablando de negocios con mi papá, ¿por qué seguía corriendo tras clientes? ¿Estaba la empresa sin dinero? Daniel sacudió la cabeza rápidamente. Me habría ido si hubiera pensado que la empresa tenía problemas. No, la empresa está bien. No te preocupes. No finalicé ese trato con David Lee. Así que he estado saliendo a buscar otros clientes. Si puedo cerrar estos 3, compensará haber perdido ese. Así que era eso. Aún así, no pude evitar preguntarme por qué no aceptó la oferta de mi papá. Fruncí el ceño. ¿Por qué no lo hiciste? Puedo ir a hablar con él. Parecía tenerte en alta estima. Incluso me dijo que admiraba lo capaz que eres. Daniel me tomó la mano inmediatamente. Emily, no dependo de las mujeres para que me abran el camino. Eso significaba que rechazó la ayuda de mi papá, solo porque no quería depender de mí. Y aún así me seguía tratando tan bien. ¿Estaba tratando de hacerse el difícil? ¿O realmente estaba interesado en mi apariencia? Daniel bajó los ojos ocultando sus propios cálculos. No te preocupes. Estoy 80% seguro de que puedo cerrar los 3 negocios. La empresa seguirá mejorando. Solo quédate con nosotros, Emily. Y no vayas con David Lee. No quiero que vayas con él. Sonaba como si estuviera decidido a alejarme del borde. Como si no pudiera soportar la idea de que la chica que le importaba estuviera atrapada en un hoyo. Con mi jefe mostrando tanto espíritu de lucha. ¿Cómo podría seguir holgazaneando en vacaciones? Entonces, ¿a qué hora sales mañana? Iré contigo. Él negó con la cabeza. No deberías disfrutar tus vacaciones. Yo me encargaré de los clientes. Solía hacer todo esto solo de todas formas. Suspiré. Es fácil acostumbrarse a la comodidad. Difícil volver a la lucha. No tenías un asistente antes. Pero ahora sí lo tienes. Por supuesto que es más conveniente traerme contigo. Está bien, jefe. Lo tomaré como experiencia. Solo dame un bono más grande cuando hayamos terminado. Realmente debe tener problemas financieros, pensé. Incluso en vacaciones seguía trabajando duro. Bueno, déjalo. Mientras más dinero ganara, menos veces tendría que tratar con desgraciados como mi papá. Pensar de esa manera parecía motivarlo aún más. Daniel se volvió más motivado y enérgico día a día. Juntos pasamos 3 días agotadores corriendo de un lado a otro. Aguantando 6 cenas diferentes. Pero al final cerramos los 3 clientes. Con solo 2 días restantes del viaje de 5 días. Daniel finalmente dijo: ahora solo puedes relajarte. A donde sea que quieras ir. Te llevaré. Desde este momento estás fuera del horario laboral. Ya no eres mi asistente. Emily, y yo no soy tu jefe. Solo somos compañeros de viaje. Compañeros de viaje. Confía en Daniel para conocer la jerga de moda. Una vez que el trabajo estuvo terminado, realmente cambió al modo vacaciones.
Finalmente saqué el vestido que había estado guardando y lo dejé ver la luz del día. Pasamos todo un día en la playa. Para mi sorpresa, Daniel fue infinitamente paciente. Cargando mi bolso, tomándome fotos. Cubriendo todos los gastos. Incluso entrada la noche su rostro no mostraba rastro de irritación. En la cena todavía me estaba pelando camarones. Deslizando comida hacia mi plato. Apoyé mi barbilla en mi mano. Mirándolo fijamente y no pude evitar pensar en las palabras de Summer. ¿Podría algún jefe normal realmente tratar tan bien a su empleada? Con tanto cuidado, tanta consideración. Tanto detalle, no actuaba como un jefe en absoluto. Incluso me dijo que no lo pensara como mi jefe. ¿Podría realmente? Él tras de mí. BZZ, 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 BZZ. El tono del teléfono en la mesa interrumpió mis pensamientos. La pantalla se iluminó con una palabra. Papá. Mi teléfono estaba justo ahí en la mesa del comedor. Daniel también lo miró. Y pude notar que no quería que me enredara con mi familia mientras estábamos de viaje. Así que agarré el teléfono y salí a contestar la llamada. Para cuando regresé. La expresión de Daniel ya se había ensombrecido. Papá. David lee otra vez. ¿Por qué ese viejo sigue aferrándose? ¿Maldición, como pude olvidar? Él siempre la está vigilando. Caminé más lejos por el pasillo. Respondiendo alegremente papá. Estaré en casa pasado mañana. No te preocupes, no me olvidé de ti. Incluso te compré algunos recuerdos. Mientras más lejos iba, menos podía escuchar Daniel. Se sentó en la mesa durante 5 largos minutos. Inquieto e intranquilo, a punto de venir a buscarme. Cuando regresé saltando. Sonriendo de oreja a oreja. Papá había estado tan complacido de saber que estaba viajando e incluso trayéndole regalos que decidió enviarme dinero. Afortunadamente, desde que había regresado del extranjero. Mamá ya no había sido tan estricta sobre controlar mis gastos. Puse mi teléfono sobre la mesa justo cuando apareció una notificación. $20,000 depositados. Daniel fingió seguir pelando camarones. Pero sus ojos claramente habían captado los números. Se lavó las manos, jugó con su teléfono por un momento. Y luego otra notificación iluminó mi pantalla. Otros $40,000 depositados. Le parpadeé confundida. Él solo me mostró una sonrisa generosa. Compensación por interrumpir tus vacaciones y pago por acompañarme al trabajo. Mi sonrisa se extendió tanto que me dolían las mejillas. Gracias, jefe. Soy rica. Soy rica. Voy a ser financieramente libre. Daniel se rió por lo bajo. Y aún así no puedo compararme con ese viejo. Esa noche regresamos a nuestras propias habitaciones. Después de ducharme escuché que tocaron mi puerta. Era Daniel. Emily, ¿tienes agua caliente? La mía se cortó de repente. Y el personal del hotel dijo que no pueden arreglarla de inmediato. Las noches están bastante frías en esta época del año. Me apresuré a dejarlo entrar. Parecía que había estado en medio de su ducha cuando se cortó el agua. Su cabello estaba mojado, goteando sobre sus hombros. No llevaba nada más que una toalla gris colgada baja alrededor de su cintura. Su torso estaba desnudo. Músculos tensos y definidos. Abdominales perfectos alineados perfectamente. Más abajo la línea en V era marcada y tentadora. Agua aún brillando por su piel pálida. El rubor se extendió por mi rostro. Y mi garganta se secó. Oh no, Emily, contrólate. Pero Daniel solo se quedó quieto en la puerta. Dejándome mirarlo durante 5 minutos completos. Finalmente mi mirada debía estar quemándolo vivo. Porque se movió. Su voz baja y ronca. ¿Puedo entrar a terminar mi ducha ahora? Yo, sí, por supuesto. Tartamudeé. Una vez que desapareció en el baño. Me senté en la sala. Bebiendo agua fría como si mi vida dependiera de ello. El sonido de la ducha solo hizo la imagen en mi cabeza más nítida.
Un cuerpo así, solo lo había visto en la televisión. Mi rostro ardía cada vez más. Y mi mente me traicionó. Vagando hacia la parte oculta por la toalla. Como la forma se veía impresionante. Para, Emily. Para, ¿en qué estás pensando siquiera? Cuando Daniel finalmente salió. Algo había cambiado. Esta toalla ahora húmeda se pegaba más. Moldeándose contra sus muslos. Mis ojos me traicionaron otra vez. Mirando hacia abajo antes de apartarlos 2 segundos después. Él actuó como si no se diera cuenta. Ya terminé. Me voy de regreso. Esa noche la soledad se apoderó como una inundación. Inquieta y sofocante. Me revolví en la cama, tomando más agua. Incapaz de dormir. A medianoche un destello de relámpago partió el cielo. Seguido por un trueno que sacudió el edificio. Mis ojos se abrieron de par en par 5 minutos después. Otro golpe llegó a mi puerta. Emily, murmuró la voz de Daniel. Está tronando. ¿Tienes miedo? Desde detrás de la puerta. Respondí rápidamente. No, no tengo miedo. Daniel hizo una pausa, su voz se suavizó. En realidad, yo sí tengo miedo. ¿Puedes quedarte conmigo? Acababa de lograr calmarme. Pero entonces pensé, bueno. Es guapo. Hacerle compañía no me costaría nada. Seguí a Daniel a su habitación. Estaba completamente oscuro adentro. Excepto por el destello ocasional de relámpago que iluminaba su rostro. Encendí la pequeña lámpara junto a la cama. Duérmete. Me quedaré aquí contigo. Obedientemente Daniel cerró los ojos. Pero desde debajo de las sábanas. Su mano salió silenciosamente y tomó la mía con perfecta precisión. Tiré tratando de liberarme. Pero estaba profundamente dormido, agarrando fuerte. Sin nada más que hacer. Navegué por mi teléfono por un rato. Luego me aburrí y terminé simplemente mirándolo. Sus rasgos eran llamativos. Cejas marcadas, nariz afilada. Labios delgados y un aire de refinamiento. Los otros siempre decían que se veía serio cuando no sonreía. Que trabajar bajo él se sentía como estar bajo presión constante. Pero para mí, nunca había parecido peligroso. Siempre me había cuidado. Aún así, repasando todo lo que había pasado. Realmente había ido más allá de una relación normal de jefe y asistente. Ningún jefe ordinario estaría tomando mi mano y durmiéndose así. Si no era por mis conexiones familiares. Entonces tal vez realmente me deseaba. En algún momento yo también me quedé dormida. Cuando abrí los ojos de nuevo. Era de mañana. Vi el techo encima de mí y me di cuenta de que estaba acostada en la cama. Me incorporé de un salto en pánico. Revisando mi ropa. Todo estaba intacto. A mi lado, nadie más. Espera. Entonces, ¿cómo había llegado a la cama? Daniel estaba en la cocina. Tarareando para sí mismo mientras preparaba el desayuno. Después de lavarme, me acerqué. Daniel, ¿me pusiste en la cama anoche? No suelo meterme yo sola. Él asintió. Estabas dormida, así que te cargué. Pero no te preocupes, no te toqué. Solo añadió suavemente. Casi para sí mismo. Solo besé tu frente. Éramos adultos. Eso estaba claro. Así que realmente no le tenías miedo al trueno. ¿Verdad? Bromeé. El trueno, la lluvia. Todo eran excusas. Daniel trajo 2 platos de desayuno. Pasándome uno. Sonrió levemente. Sí, lo hice a propósito. Me gustas, Emily. Me has gustado durante un tiempo ya. Su franqueza me tomó completamente desprevenida. Entonces preguntó, ¿y tú qué? ¿Te gusto? Esos ojos suyos tenían una forma de atraer a la gente. Sin pensar asentí. Daniel exhaló aliviado. Eso está bien. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Era eso una confesión? ¿Significaba que ahora estábamos juntos?
Mi cabeza daba vueltas. Todo se sentía surrealista, como un sueño. Mientras tanto, Daniel ya había tomado su teléfono. Siguiendo adelante como si nada hubiera pasado. Me miró, entonces dijo casi casualmente. ¿No es ese tu papá, David Lee? Qué curioso, está terriblemente cerca de otra mujer. Por suerte nunca me asocié con él. Resulta que no es un hombre fiel después de todo. Mis pensamientos se enfocan en la pantalla. La mujer en la foto definitivamente no era mi mamá. Daniel alimentó el fuego. Mira, los reportes dicen que ya tuvo varias novias. Me levanté de un salto con el corazón acelerado. Eso es imposible. Cálmate, Emily. Daniel dijo suavemente. Si no lo tienes a él. Aún me tienes a mí. Soy más joven, más fuerte. Puedo darte más de lo que él jamás pudo. Pero sus palabras me pasaron de largo. Mi cabeza era un desastre. Todo en lo que podía pensar era en el caos que me esperaba en casa. Busqué mi teléfono a tientas. Varias llamadas perdidas parpadearon en la pantalla junto con mensajes de chat de papá. Ah, cierto, Daniel agregó suavemente. David Lee te llamó unas cuantas veces esta mañana. No quería que te despertara. Así que contesté en tu lugar. No te preocupes, Emily. De ahora en adelante me quedaré contigo. No necesitas a nadie más. Puedo admitir que no tenía idea de que estaba hablando Daniel. Media hora antes. Aún había estado dormida. Papá me había llamado 2 veces. Y en la tercera llamada, Daniel había contestado. Hola, Emily. La voz de papá llegó a través del teléfono. Daniel respondió con calma. Está durmiendo. Solo eso dejó a mi papá atónito. Pero Daniel no se detuvo ahí. Emily está durmiendo en mi cama. Mi papá entendió inmediatamente. Su respiración se volvió pesada de rabia. Tú también. Daniel lo interrumpió. Señor Lee, si tiene un problema, resuélvalo conmigo. No moleste a una chica joven. De ahora en adelante no la llame más. Y le diré a Emily que tampoco lo vea. Mi papá estaba furioso. Danielson, tienes mucho descaro. Daniel colgó sin dudarlo. Mientras tanto, papá caminaba de un lado a otro en casa. Temblando de ira. Mi propia hija, y no puedo verla. ¿Quién se cree que es este salvaje robándosela? Salir con alguien es una cosa, pero hacer que corte lazos con su propia familia. Mamá se acercó corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo ella? ¿Por qué estás tan enojado? Papá soltó una risa fría. Del tipo que hacen los villanos en los dramas. La familia sus días están contados. Sin saber nada de esto, solo vi el mensaje de WeChat de papá. Emily, ven a casa ahora mismo. Mamá también me envió un mensaje. Regresa inmediatamente. Incluso mi hermano, que no me había enviado mensajes en años. Envió uno, reunión familiar de emergencia a las 3 de la tarde. Asistencia obligatoria, confirma recibo. Sumando eso a las fotos que Daniel me había mostrado antes. Mi corazón se hundió. Esto era serio. Rápidamente empaqué y me dirigí al aeropuerto. Daniel se quedó a mi lado, ayudándome a cambiar mi boleto. ¿Qué pasó en casa? Está mal. Déjame ir contigo. Estaba conmocionada. Había visto demasiadas familias adineradas desmoronarse por aventuras. Y ahora estaba aterrada de que la mía pudiera ser igual. Siempre había sido más afortunada que la mayoría. Desde la infancia había crecido en un hogar lleno de amor. Papá y mamá habían sido novios desde jóvenes. Papá amaba a mamá, mamá amaba a papá. Ese amor nos había creado a mí y a mi hermano. Fui criada con él, nutrida por él. Eran mi fundamento. Mi fe. No podía imaginarlos separándose. Si lo hacían, todo mi mundo se colapsaría. Cuando el avión aterrizó, me dirigí directamente a casa. Daniel me llevó, pero cuando se detuvo frente a la villa,
Se le desencajó la mandíbula. Esta es tu casa. Su expresión cambió por todo un arcoíris de incredulidad. Ladeé la cabeza. Sí, ¿por qué? Daniel de repente agarró mi mano. Atónito. Espera, ¿tu papá es? David le respondí simplemente. ¿No acabas de hablar con él por teléfono esta mañana? Su rostro se puso pálido. No, eso significa, oh Dios. Me bajé del auto. Pero Daniel se quedó atrás, agarrándose la cabeza con ambas manos. Su rostro retorcido de dolor. ¿Qué he hecho? En realidad había pensado que papi era solo un apodo coqueto que yo usaba en línea, sin darse cuenta de que literalmente era mi padre. Momentos después incluso publicó una actualización críptica en su feed. Cuando el corazón ve suciedad por todas partes. Nota para mí mismo. Esto era un asunto familiar. No lo llevé adentro. Ni siquiera me molesté en agarrar mi equipaje del auto. Simplemente corrí directo adentro. Papá, mamá y mi hermano estaban esperando. Tomé la iniciativa, azotando las fotos del escándalo de papá frente a ellos. Papá, más te vale explicar esto. Te quedaste helado. Mamá se quedó helada. Mi hermano se sentó sin expresión. Inútil como siempre. Bien. Si nadie más lo haría. Yo sería el guardián de su matrimonio. Enderezando la espalda. Declaré como un juez. Papá, dime, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo pudiste andar con alguien más? ¿Dónde deja eso a mamá? Si te atreves a traicionar a mi mamá, seré el primero en oponerme. El aire se congeló por un momento en un silencio extraño. Entonces mamá señaló la foto. Esa no es toda la historia. Yo estaba ahí en ese momento. Papá explicó rápidamente. Esta es nuestra amiga de la familia. La tía. Quiere que te cases con su hijo. Me negué. Y por eso hubo todo ese forcejeo. Mamá asintió en acuerdo. Mi hermano entrecerró los ojos. ¿De dónde sacaste esta foto? Daniel me la envió. Admití. La cara de papá se oscureció. Así que todo esto se trataba de mostrarme quién manda. ¿Qué se supone que significa eso? Pregunté confundida. Mi hermano fue directo. Ese tipo Daniel. Le llamó a papá hoy y dijo que ustedes dos están juntos. Incluso te dijo que cortes los lazos con la familia. Aparentemente las palabras de mi hermano no fueron lo suficientemente cortantes porque papá inmediatamente recreó toda la llamada de esta mañana palabra por palabra. Tono y todo. Y así, las tornas se volvieron. Ahora era mi papá quien me interrogaba. Ni siquiera trajiste tu equipaje a casa. ¿Qué? ¿Consigues un novio y de repente vas a cortar los lazos con tu familia? Mierda. Esta reunión familiar era claramente una emboscada para mí. Mientras tanto, afuera en el coche. Estaba sentado el culpable mismo. Daniel. Enviando mensajes frenéticamente a su astuto primo mayor pidiendo consejo. Primo, tengo este amigo. Escribió Daniel. Está persiguiendo a una chica. Pero un día la vio subirse a un coche con un hombre de mediana edad. No sabía que era su papá. Así que asumió lo peor, que ella estaba en algún tipo de relación impropia. Por bondad, trató de salvarla. Pero mientras lo hacía, siguió hablando mal de su papá. Creando conflicto entre ellos. Incluso presionándola para que cortara lazos con él. Llegó al extremo de inventar un escándalo sobre su papá. Y ahora su familia está en caos. Su primo le respondió. Vaya, tu amigo es un idiota. ¿Tal vez tiene daño cerebral? Daniel defendió débilmente. No tiene daño cerebral. Solo es demasiado bondadoso. Y por cierto, añadió. No me di cuenta de que ella no compartía el apellido de su padre. Y es la primera heredera que he conocido que es tan sencilla. Sin aires, sin ropa de diseñador. Loca por el dinero, más feliz comiendo comida callejera.
Así que nunca conecté a Emily Lee con ser la hija de David Lee en absoluto. Su primo suspiró. Está bien, ahora lo entiendo. Ese amigo eres tú, mi primo tonto. ¿Te das cuenta del lío que has hecho? Daniel escribió de vuelta desesperadamente. Sálvame, primo. ¿Qué hago ahora? En este punto su primo respondió. Tu única oportunidad es la honestidad. Sé sincero. Admite tu error. La sinceridad es tu última arma. De vuelta en la villa, escuchando el relato de papá y recordando las extrañas palabras y comportamiento de Daniel, todo encajó para mí. Desde el principio. Daniel nunca se dio cuenta de que mi papá era realmente mi papá. El hecho de que hubiéramos logrado comunicarnos tanto tiempo era prácticamente un milagro. No era de extrañar que mis compañeros de trabajo siempre dijeran que hablar con él requería 2 idiomas diferentes. No había entendido antes. Hasta hoy, cuando el boomerang regresó y me golpeó directo en la cara. No era de extrañar que pensara que quería renunciar. No era de extrañar que asumiera que me había aferrado a algún papá azucarero. No era de extrañar que cada vez que salía el tema de papá, me dijera que pasara todo por él. No era de extrañar que se negara a cooperar con papá. No era de extrañar que siguiera diciéndome que no lo contactara. De repente todo tenía sentido. Me había preocupado de que fuera tras el dinero de mi familia o mis conexiones. Resulta que debería haberme preocupado por su coeficiente intelectual. Daniel está justo afuera. Dije finalmente, vamos a traerlo para que él explique. Él conoce mejor toda la historia. Papá soltó un bufido frío. Si no puede explicarse y se atreve a tratar de robar a mi hija, le romperé las piernas esta noche. Inmediatamente di un paso atrás. Si papá va a golpear a alguien, mejor él que yo. Ni siquiera había estado separada de Daniel por más de 1 hora. Pero cuando salí para encontrarlo, ya tenía el maletero de su coche completamente abierto. Descargando regalos. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Daniel, sudando y nervioso, respondió. Regalos de disculpa para tío y tía. Estoy aquí para hacer una disculpa de hombre. Cargó viaje tras viaje, haciendo 5 viajes antes de que el coche estuviera vacío. Al final estaba empapado en sudor. Si por agotamiento o pura tensión, no podía distinguir. Tío, tía, lo siento. Verdaderamente me disculpo. Daniel respiró profundamente. Les conté todo con honestidad cómo empezó y qué pasó. Mis padres se quedaron sentados durante todo con las mismas expresiones vacías. De viejos hojeando impuestos en el metro. Mi hermano me llevó a un lado. ¿Estás segura de que quieres estar con él? Se señaló la cabeza como diciendo algo sobre el cerebro de Daniel. Dudé, luego dije. Hermano, él no es estúpido. Mi hermano suspiró. Está bien, si te gusta. Eso es suficiente. Después de la cena, Daniel se dirigió hacia la salida. En el momento en que nos estábamos despidiendo, me agarró la mano. Emily, no quise nada de esto. Realmente sé que estaba equivocado. Sus palmas estaban sudorosas. Nerviosa me quedé parada en los escalones y le revolví el cabello. Vuelve, le dije. No seas sinvergüenza. Si no explicas esto claramente, no me voy. Más o menos has pasado la prueba con mis padres. Agregué, pero lo que nos debemos el uno al otro lo resolveremos por separado. Solo espera hasta esta noche. Daniel asintió obedientemente. Está bien, volveré y me lavaré de mis pecados. Me pondré un lazo y esperaré a que me pongas en orden.